Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Les saludo muy especialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entregamos esta noche, este momento para la gloria, alabanza y honra a nuestro Dios. Él es el que vive y reina, y nuestra confianza en estos momentos de prueba, en estos momentos de crisis, es donde demostramos en quién hemos creído. Vamos a orar. Y le invito para que me acompañe y le diga al Señor: Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te entregamos, Señor, este momento para la gloria, alabanza y honra de tu nombre. Magnifícate, Señor, en poder. Glorifícate, Señor, con esa bendición grande y maravillosa que viene de lo alto, Señor de la gloria. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu en este momento llene cada hogar, llene cada vida, llene, Señor, cada uno de los lugares, Señor, donde estamos en este momento compartiendo esta palabra, y que tu santa y poderosa presencia, Señor, nos guíe, nos bendiga y se glorifique con poder en cada vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Con frecuencia, nuestra confianza en Dios se debilita debido a las situaciones que a veces son ajenas a nosotros, como la enfermedad, las crisis, las situaciones por las cuales estamos viviendo. Pero también algunas veces esas situaciones son producto de áreas personales que nosotros descuidamos. En la palabra del Señor, en esta noche, yo quiero hablar acerca de nuestra confianza que está en Dios. Y para ello vamos a tomar el ejemplo de un hombre que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18. Y vamos a mirar en la Biblia los versículos que hay del 1 hasta el 8. Aquí, en este pasaje, nos habla acerca del reinado de Ezequías. Y él nos enseña que está en nuestras manos hacer parte, o hacer la parte mejor que nos corresponde para poder nosotros descansar en el Señor. Ezequías fue un rey de Judá que tuvo mucha fe y confianza en el Dios de los cielos, pero también que se preocupó por la vida espiritual de su pueblo, como nosotros lo podemos verificar en este texto. Y yo quiero hacer un poco de contexto con referencia a la vida de este hombre. Israel acababa de desaparecer de la historia, pero Judá continuó su existencia cerca de 125 años más y tuvo 7 reyes más. 2 de ellos, el primero y el cuarto, fueron grandes reformadores, mientras que los otros 2 ayudaron a condenar a Judá a su eventual destrucción. Las superpotencias fueron primero de esa época, fueron primero Asiria y luego Babilonia. Y bajo esta última superpotencia de la época, Judá sufrió destierro, colonización, fue nombrado un gobernador por dicho país. Y allí nosotros encontramos también, por ejemplo, la vida de Isaías, que fue un profeta maravilloso de la antigüedad, que también tuvo la oportunidad de profetizar durante este tiempo. Este rey de Judá, Ezequías, durante este nuevo y radical cambio de eventos, lo colocó a Judá en un plano de importancia de inmediato.
Y esto se puede evidenciar de dos maneras. En primer lugar, Ezequías dio evidencias de haber aprendido la lección de cuán peligroso era abandonar al Dios de Israel. Como consecuencia, tuvo unas reformas y la reforma que él efectuó se puede considerar como la primera en la historia de Judá, de una magnitud tan evidente que la llevó incluso a la esperanza de evitar la ira de Dios sobre su nación. Segundo, el cronista da evidencia de haber reconocido la importancia de este nuevo comienzo. Nosotros encontramos en Segunda de Reyes que se dedican 3 capítulos enteros a este rey. Y en términos del espacio usado en el libro de Reyes, quiere decir que Ezequías fue un rey muy importante. Solamente Salomón y Acaz de Israel lo superaron en este sentido. De igual manera, otros libros como Isaías y Segunda de Crónicas le dedican bastante espacio. Y entonces esto nos da la evidencia de la importancia que tuvo este rey. Pero el éxito de este hombre de fe y de confianza tiene un secreto. Y ese secreto lo vamos a mirar en los versículos que hay del 1 hasta el 8. Yo le invito para que usted pueda descubrir ese secreto. Voy a adelantarle el secreto. Este hombre tuvo ese éxito debido a la obediencia que él tuvo con respecto a la ley de Jehová. Vamos a leer. Dice en el versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y aquí nosotros entonces podemos comenzar a desarrollar este tema acerca de este hombre de fe y confianza que alcanzó un gran éxito en lo que hizo. Y lo primero que nosotros encontramos es que nuestra confianza en Dios es fruto de ponerlo a Él en primer lugar. Si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 3 nos dice que Ezequías hizo lo recto ante Dios. Dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Unos 6 años antes de la destrucción del reino del norte, Ezequías comenzó a reinar y dice la palabra que ya hemos leído, que él tenía 25 años cuando comenzó a reinar, una persona joven. Quiere decir que la juventud no es excusa para no hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Su nombre, el nombre de Ezequías, quiere decir Jehová es fortaleza. Y efectivamente, nosotros podemos encontrar cómo Dios lo fortaleció en ese empeño de cambiar el derrotero total de esa nación. Su vida recta, aquí lo están comparando con la del rey David, especialmente en su confianza en Dios. Más tarde se hace una comparación similar en relación con Josías, que fue bisnieto, pero principalmente esa comparación se hace en torno a la obediencia que él tuvo con la ley de Moisés. Y aquí encontramos algo que es muy importante para nosotros, ya que en esta semana se celebró el Día de los Padres, y es la importancia del ejemplo. Tal vez Ezequías pudo
oír, escuchar de lo que había hecho su tatarabuelo David. Y él también quiso imitarlo, porque definitivamente los que le precedieron a él, incluso el papá de Ezequías, se caracterizaron mejor por ser reyes supremamente malos y que llevaron a Israel o a este reino de Judá mejor, a este Judá lo llevaron a una catástrofe. Pero llega Ezequías y este hombre dice aquí que hizo lo recto delante de Dios. También nos sigue diciendo aquí que lo que él hizo también en el versículo 4 fue que destruyó los centros de idolatría. Nos dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Observe cómo él, al querer hacer lo recto delante de Dios, lo primero que él hizo fue quitar los ídolos e hizo 4 cosas prominentes a favor del Señor. Primero, nos dice que quitó los lugares altos que eran santuarios en donde anteriormente los paganos usaban para su adoración. Los judíos allí practicaban exclusivamente los cultos y ritos cananeos de la fertilidad de Baal y Acera. Ningún otro rey tuvo el valor suficiente para hacer esto, como lo hizo Ezequías. En segundo lugar, nos dice aquí la palabra que despedazó esas piedras rituales sagradas y posiblemente se está refiriendo a los altares que habían en ese momento, que eran muchísimos los altares, porque dice la palabra que en los lugares altos se ofrecía sacrificio a los ídolos. En tercero, rompió las representaciones de acera, que era en madera, y esos hechos en árboles rituales se encontraban junto a los altares. La palabra acera en forma singular siempre se refiere a la adoración de esa diosa cananea. Y en cuarto lugar, destrozó a Nehushtan, que era la serpiente de metal que Moisés había levantado allí en el desierto, esa serpiente de bronce a la cual los israelitas quemaban incienso. Y él le colocó ese nombre que quiere decir latón. Y este ídolo solamente se menciona aquí en las escrituras y evidentemente fue conservado desde tiempo de Moisés en el desierto, lo guardaron. Allí Dios había dado instrucciones a Moisés de hacer la serpiente como un símbolo para recordarles que confiaran en el Señor. Sin embargo, la gente cambió los propósitos como un recordatorio simbólico de ese Dios cananeo, de la fertilidad y para poder actuar conforme a lo que él enseñaba. En tercer lugar, dice en los versículos 5 y 6 que en Dios estaba toda su esperanza. Dice allí, en Jehová Dios de Israel puso sus esperanzas. Ni después de él, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Mire, la fidelidad de Ezequías fue notable. Aquí hay algo muy importante y una palabra que resalta y es poner su esperanza, confiar, inclinarse con todo el peso en el Señor. Fue clave para que este rey pudiese sobrellevar todas las cosas que tuvo que enfrentar. Tuvo que enfrentar conflicto con Asiria, con Sennacherib, tuvo que enfrentarse a una enfermedad de muerte, tuvo que enfrentarse a muchas situaciones difíciles, tuvo que enfrentar diversas situaciones. Pero aquí hay un hecho que se repite en este pasaje y se repite muchas veces en varios versículos y está en la palabra confiar.
Y allí nos está hablando, demuestra lo importante que es colocar bien nuestra confianza en el Señor. Todo lo que le vino a su vida, de pronto pudo poner en tela de juicio esa confianza y la afirmación de ese éxito que dice en el versículo 7. Pero a pesar de que Ezequías hizo lo bueno, nosotros nos podemos dar cuenta que su vida y la de su nación estuvieron amenazadas. Y aquí es importante recordar algo que solamente nosotros podemos entender y que debemos de tener bien claro, y es que una vida de obediencia no garantiza que no vengan inconvenientes ni que lleguen problemas. Una vida de obediencia no nos está garantizando a nosotros que vamos a vivir en el paraíso, que vamos a estar exentos de toda dificultad, que vamos a estar exentos de todo problema. No. Lo que nos está diciendo es que en medio de esas dificultades, nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, como lo hizo Ezequías. Durante los últimos años, la palabra del Señor nos dice de Judá, Ezequías fue uno de esos dos reyes más sobresalientes, no solo porque confiaba en el Señor, sino también porque le permanecía fiel. Y aquí hay un llamado a nosotros para que permanezcamos fieles en el Señor, aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de la situación que estamos viviendo, aún en medio de las amenazas que hay sobre nuestras vidas, sigamos fieles al Señor. A pesar de los obstáculos, a pesar de las distracciones, a pesar de las tentaciones, Ezequías no se apartó de Dios y nos está hablando a nosotros y nos está diciendo a nosotros que ese ejemplo de Ezequías también nosotros lo podemos tomar en este momento. Mire, mi hermano, aquí está diciendo la palabra del Señor que Ezequías obedeció las leyes de Moisés. Como consecuencia, él gozaba de las bendiciones, del éxito del Señor. Y ese es un reto para nosotros a imitar. Esos rasgos que tiene Ezequías, también nosotros lo podemos imitar en este tiempo y podemos traerlo para nuestra vida en bendición. También nos dice allí en el versículo 7 que Dios estaba con él. Cuando Dios está en primer lugar, nosotros descansamos en él. Y nos dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En el ámbito internacional, Ezequías prosperó en sus relaciones con Asiria, en relaciones con Filistea. Él vasalló, ellos eran vasallos de esa superpotencia, pero él pudo salir adelante. Él pudo salir adelante. Derrotó a Filistea donde quiera que iba, destrozó a esos filisteos. Y allí en ese momento, mi hermano, nos está hablando a nosotros de la importancia de colocar al Señor en primer lugar. Los filisteos eran los enemigos tremendos que tenía el pueblo de Israel. Y la única manera en que nosotros podemos derrotar a esos enemigos que se levantan contra nosotros es cuando nosotros podemos colocar al Señor en primer lugar. Pero ¿cómo se refleja esa confianza en Dios? Mire lo que nos dice el texto. Esa confianza en Dios se refleja en la obediencia. En la obediencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Ezequías tomó la decisión de seguir a Dios. En el versículo 6, la primera parte del versículo 6 nos dice, porque siguió a Jehová y no se apartó, oiga bien, y no se apartó de él,
siguió a Jehová y no se apartó de él. Esto viene, el seguir al Señor, viene producto de una decisión personal. No es lo que le digan sus padres, no es lo que le digan los demás, no es lo que le está diciendo el vecino, el amigo, el pastor, no es lo que le están diciendo las personas. Es una decisión personal. Ezequías tomó la decisión de seguir a Dios, confiaba en el Señor, decidió obedecerle por encima de todas las cosas, decidió seguir a Dios encima de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Y también, vuelvo y repite allí, guardó los mandamientos de la ley. Miren, ahí mismo en el versículo 6, la segunda parte nos está diciendo, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué lindo, mi hermano, qué lindo uno poder encontrar esos ejemplos bíblicos en donde nosotros podemos decir, mi confianza en el Señor se reflejará en mi obediencia, en la manera como yo obedezco, en la manera como estoy dispuesto a obedecer, en la manera como mi vida está siempre creyendo, confiando, siguiendo al Señor y no apartándome de él. En tercer lugar, la confianza en Dios produce bendición. Yo quiero volver a leer el versículo 5 porque me parece importante lo que está diciendo. Y voy a volver a repetir. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Oiga bien, ni después ni antes, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es muy importante este versículo, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la confianza es un elemento fundamental en cualquier relación. Es fundamental en el matrimonio, es fundamental en la familia, es fundamental con los amigos. Y por supuesto, es fundamental con Dios. Ninguna relación tiene futuro con desconfianza. No es posible hacer un pacto con dudas. Y las relaciones, podemos decir que son pactos que requieren fe. Usted confía en su amigo, confía en su esposa, confía en sus hijos. Allí hay un pacto de confianza. En el matrimonio, la falta de confianza provoca divorcios. Y en la vida, nuestra relación con Dios entra en conflicto si comenzamos nosotros a desconfiar cuando las cosas no resultan como esperábamos. La confianza está relacionada con el futuro. La confianza está relacionada con lo que nosotros esperamos que suceda. Las pruebas nos hacen reflexionar. Oiga bien, las pruebas nos hacen reflexionar si lo que viene es bueno, porque esas pruebas nos provocan incertidumbre por el mañana. Y a veces nosotros puede venir a nuestra vida duda. Y dudamos si Dios va a hacer algo o no. Pero yo quiero recordarle algo. Y es que en los momentos difíciles de nuestra vida es cuando más debemos confiar en el amor de Dios. Ezequías nos dice la palabra del Señor más adelante, que un día llegó el profeta Isaías, él le salió una enfermedad. Vino el profeta Isaías y le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Así, sin anestesia.
arregla tu casa porque vas a morir. Él estaba en su cama. Y cuando el profeta Isaías salió, él lloró, lloró delante del Señor. Y le habló al Señor y le dijo, acuérdate de todo lo que he hecho. Y le pidió al Señor para que le diera vida. Y dice la palabra que el profeta no había terminado de salir del palacio cuando lo llamó el Señor y le dijo, Isaías, devuélvete. Y dile a Ezequías que he escuchado su oración y su ruego y que le doy 15 años más de vida. Y qué bendición, mi hermano. Las pruebas nos sirven para medir nuestra fe. Las pruebas son ese aparato que nos muestra en qué nivel está nuestra fe. Hoy estamos nosotros que cada vez que vamos a un lugar, lo primero que hacen es tomarnos la temperatura y nos colocan el aparatico allí para probar nuestra temperatura, a ver cómo estamos nosotros en esa temperatura. Así es con nosotros la fe. Nosotros no sabemos si tenemos fe hasta que viene la dificultad. Pero hay una cosa muy importante y es que para poder activar nuestra fe necesitamos confiar en Dios. Ezequías también nos dice que llegó Sennacherib y le mandó unas cartas allí amenazantes y le decía que todo lo que él creía y confiaba en Dios no lo iba a librar de su mano. Y le decía, ¿y qué Dios habrá que te libre de mi mano? ¿Sabe qué hizo Ezequías? Nos dice la palabra del Señor que él se fue para el templo de Dios y colocó esas cartas delante del Señor y oró a Dios y le dijo, Señor, mira lo que están diciendo estos hombres, mira lo que hay allí y que tú puedes derrotar y que tú puedes hacer la obra. Y Dios le dio una victoria estruendosa, una victoria maravillosa sobre un ejército poderoso. La esperanza alimenta la fe. La confianza afirma esa fe. La esperanza nos recuerda que tenemos un pacto con Dios, que Dios hizo un pacto con nosotros. Y en la cruz del Calvario, el Señor hizo ese pacto de redención. Esa esperanza nos trae a la memoria sus promesas. Pero oiga bien, la fe comienza a funcionar cuando la confianza se mantiene hasta el fin del cumplimiento. Y allí hay un ciclo de esperanza, de fe, de confianza, de certeza. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que recuperar la esperanza en esas bendiciones de Dios. Observe lo que dice allí la palabra: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Activamos nuestra fe, que será probada, porque la prueba es la oportunidad que Dios aprovecha para bendecirnos. Cuando nosotros afrontamos los problemas, a veces sentimos que vamos en una montaña rusa. Gritamos, lloramos, reímos, los nervios nos toman. Cerramos los ojos, apretamos los dientes. Pero cuando nosotros tenemos fe en Dios, el temor se cambia por expectativa y emoción. Hay una adrenalina espiritual que nos hace declarar: es arriesgado, es peligroso, pero con Cristo lo vamos a lograr. Ezequías puso en Jehová, Dios de Israel, su esperanza. Y dice la palabra que ni antes ni después de él hubo otro rey entre todos los reyes de Judá como él. Y aquí tenemos algo que es muy importante
y que el Señor nos permite en este tiempo que nosotros podamos mirar. Porque decir que confiamos en Dios es fácil, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, es allí donde la cosa se pone diferente. Una verdadera confianza en el Señor se va a ver reflejada en tener a Dios como prioridad. Oiga bien, tener a Dios en el primer lugar. La confianza en el Señor se ve reflejada en la obediencia. La confianza en el Señor va a verse en esa bendición. Nuestra vida de obediencia, por encima de cualquier cosa, colocar al Señor. Mi hermano, en este tiempo, yo le invito para que usted coloque su confianza en el Señor, para que descansemos plenamente en el Señor, no importa cuál sea su problema, cuál sea la dificultad que está pasando. Puede ser económica, física, emocional. Coloquemos nuestra confianza en el Señor. Él va a hacer la obra y Él se va a glorificar con poder en cada uno de nosotros. Él va a llenar de bendición nuestras vidas. Él va a obrar en poder. Que podamos decir también nosotros como Ezequías, que en Él ponemos nuestra confianza. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche, entrego, Señor, a tu pueblo en tus manos y bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, lo que hemos creído y lo que en este momento, Señor, estamos demostrando. Estamos pasando por tiempos difíciles. Estamos pasando por tiempos en los cuales se nos hace a veces difícil creer. Pero en ti colocamos nuestra confianza. En ti está nuestra esperanza. En ti, Señor, está nuestra obediencia. En ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, creemos que fue para traernos bendición, para traernos vida eterna. Señor, por eso en este momento te entrego la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Yo te ruego, Dios de los cielos, que tú bendigas sus vidas, que tú les guardes con tu amor y tu misericordia, con todo el poder, Señor, que emana directamente de tu trono. Señor, quita toda angustia, desesperación. Quita, Señor, toda desconfianza. Quita, Señor, de la gloria toda amargura. Quita, Señor, toda tristeza. Quita, Señor, de la gloria todo aquello que se levanta, oh Dios, para quitarnos y robarnos tu paz. Esa paz que tú nos has entregado, Señor. Guarda, Señor, al que está enfermo. Guarda, Señor, al que está necesitado. Provee, Señor, sanidad física, emocional, Señor, sobre la vida de tus hijos. Provee, Señor, de la gloria. En este momento rogamos, Señor, por esa provisión material. Tú abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunda, Señor, sobre nuestras vidas. Ruego, Señor, por los hogares. Ruego, Señor, de la gloria por nuestro país. Que podamos entender, Señor, y que podamos comprender la necesidad, Señor, de la gloria, de no estar culpando a otros acerca de la necedad propia, Señor. Te ruego, Padre Santo, bendición sobre el personal de salud, médicos, enfermeras, Señor,
que están siendo amenazados, oh Dios. Guárdalos en el poder de tu Santo Espíritu. Coloca, Señor, ángeles alrededor de ellos y sabiduría para desarrollar su labor. Bendícelos, Padre, y glorifícate en poder. Señor, en tus manos está cada hogar, cada vida, cada necesidad, cada petición. Te ruego, Padre bueno, que tú desciendas en poder sobre la vida de tus hijos y le llenes, Señor, con tu misericordia, con tu poder y con tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, que el Señor me les guarde, que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Gloria al Señor. Un abrazo de bendición. Y estamos confiando en el Señor, que Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde y les proteja.